Ok, el tema que vamos a ver hoy es el de automatización, pero vamos a cambiar el tipo de pruebas. Hoy nos vamos a enfocar en pruebas de integración. Recuerden que teníamos 5 niveles. Este es un gráfico que hemos visto con el que casi en todas las clases, pero es como que nos ubica bien en dónde estamos. Estuvimos viendo automatización de pruebas unitarias y hoy vamos a pasar entonces al segundo nivel. Recuerden que también vimos tipos y entonces si lo vemos de esta forma, la semana anterior lo que estuvimos viendo fue automatización de caja blanca, porque recuerden que las pruebas de caja blanca se ubican en el nivel de pruebas unitarias. Hoy entonces nos vamos a... recuerden que las pruebas de integración pueden ser de caja blanca o pueden ser de caja negra. Entonces, ahí podría ser que nos ubiquemos en cualquiera de los dos tipos. Las pruebas que vamos a automatizar son más de caja blanca que de caja negra el día de hoy. También recuerden que vimos técnicas de estas serían de caja negra y estas serían de caja blanca. ¿Por qué es importante las pruebas de integración y por qué también el tema de automatización? Este es un caso bastante antiguo, pero que me funciona para explicar, ¿verdad? Casos reales de problemas que se han presentado en temas de integración. En 1999, una órbita climática que se llamaba Mars fue lanzada al espacio. Resulta que esa órbita explotó. Y cuando se empezaron a hacer las investigaciones de cuál había sido el motivo de que se diera esa explosión, resulta que descubrieron que unos componentes fueron desarrollados en Estados Unidos y otros componentes fueron desarrollados en Europa. La unidad de medida que utilizaron fue distinta. En Estados Unidos utilizaron kilómetros y en Europa utilizaron millas. Cuando el sistema fue probado, obviamente, como son números, ya funcionaba. Pero, como estamos hablando de una órbita que está en el espacio, pues tiene que haber muchísima precisión en el dato que estoy utilizando. Al ser dos medidas totalmente distintas, pues la precisión del dato no era la correcta, ¿verdad? Porque al hacer la conversión no se sabía si estamos utilizando millas o si estamos utilizando kilómetros. Y eso hizo entonces que pues la máquina tuviera un problema y entonces, ¿por qué se dio ese problema? Porque se omitieron las pruebas de integración. Si se hubieran realizado, probablemente hubieran descubierto que estábamos utilizando dos unidades de medida distintas. Ese es un caso real de cosas que suceden por falta de pruebas. Esa órbita tenía una inversión de 125 millones de dólares, junto con muchos de los datos que había recolectado. Y entonces, ¿dónde estaba el error? Bueno, estaría en A, probablemente no, ¿verdad? Porque fue probada y funcionaba. Estaría en el módulo o en el componente B, también probablemente no. Estaba en el proceso de integración. Y un cambio tan simple como que uno de los módulos pasara al otro tipo de unidad de medida hubiera resuelto ese problema. Las pruebas de integración tienen dos objetivos principales. Uno de ellos es descubrir errores asociados en las interfaces de los módulos y lograr que se puedan ensamblar de manera sistemática los módulos individuales para formar subsistemas y a su vez un sistema final completo. Básicamente, recuerden que ya eso ya lo mencioné, puedo utilizar pruebas funcionales o
pruebas estructurales. Cuando hablamos de pruebas funcionales, estamos hablando de caja negra, perdón, de caja negra, y pruebas estructurales de caja blanca. Recuerden que también vimos diferentes tipos de técnicas. Vimos técnica descendente, ascendente, Big Bang, funcional, que son técnicas que podemos utilizar para definir las pruebas. En el caso de la técnica descendente, podríamos hacer uso de las dobles de prueba. Recuerden que mencioné que un símil de un doble de prueba podría ser los dobles que se utilizan en las películas, ¿verdad? Entonces, para que vayamos conociendo. Hoy me interesa que a nivel de pruebas de integración podamos ver lo que son las dobles de pruebas y cómo podemos implementarlas a nivel de automatización. Entonces, como definición, un doble de prueba es un objeto que no es el real, ¿verdad? Ese va a ser reemplazado en algún momento y que usamos para poder probar una funcionalidad aislándolo del resto de los objetos del sistema. Cuando implemento dobles de prueba puedo tener 5 diferentes tipos que van de menor a mayor implementación. Están los dummy, los stubs, los spike, los fake y los mock. Si los vemos de esta forma, vean que voy de menor implementación a mayor implementación del doble. O sea, que el dummy es el que requiere menor implementación, o sea, que es el más fácil de implementar. Luego estarían los stubs, luego los spike y luego los fake. Y los mock son un tipo especial de doble de prueba, generalmente es una librería y se puede utilizar en cualquiera, digamos, de los niveles. No importa si es menor o mayor implementación. Tiene como particularidades específicas que me permiten utilizarlo como en cualquier momento y lugar. Vamos a ver todos los tipos, pero básicamente nos vamos a centrar en los mock, ¿verdad? Porque por ser una librería, pues fácilmente se pueden utilizar en cualquier lenguaje de programación. Lo que va a suceder es que probablemente cada lenguaje de programación tiene su librería específica para poder hacer pruebas de integración. Voy a empezar entonces explicando cada uno de ellos. El dummy dice que se utiliza cuando el objeto que voy a probar tiene algún colaborador que no se va a utilizar en el caso de prueba. Lo que sucede es que en este caso yo puedo pasar el dummy como que si fuera un objeto nulo, ¿verdad? Porque al final no se está utilizando en el caso de prueba, solamente lo necesito para, por ejemplo, poder crear un objeto. Generalmente son derivaciones de interfaces que no tienen ninguna implementación, o sea, hay una interface en el programa, esa interface todavía no ha sido implementada y entonces yo necesito crear casos de prueba que hacen uso de esa interface, pero como no está desarrollada, entonces utilizo un doble de prueba para poder crear los casos de prueba. Y generalmente lo que sucede es que se utilizan como valores por parámetros que nunca se utilizan. Imagínense entonces que estamos implementando un tipo de carrito de compras en donde tengo una clase order que sería más o menos como una factura y order line que sería como la línea de la factura, ¿verdad? Entonces una factura puede estar formada por varias líneas. Entonces, en una línea yo compro bananos, en otra compro tomates, en otra compro chayotes, ¿verdad? Entonces cada línea hace referencia a ese producto, ¿verdad? Con el detalle que sería el precio, la cantidad, etc. Y la orden entonces sería la factura como tal, ¿verdad? Que se la vendimos a Fabricio, etcétera, ¿verdad? El cliente y etcétera. Eso sería un ejemplo de cómo sería la clase order line. Básicamente entonces tendría el ítem, que es el identificador del ítem que estoy comprando, la cantidad que estoy comprando y tiene asociado la orden. Vean que hay un constructor que recibe todos los valores por parámetro y lo que hago es básicamente asignándolo a cada atributo.
Y luego hay un método get total que lo que hace es multiplicar la cantidad de producto que estoy comprando por el precio. Ese precio lo voy a obtener a la base de datos, porque hay un método que se llama Get Data Access. Entonces lo que hace es que obtengo el precio con este identificador. Y eso sería la clase order, que tiene un identificador, tiene un data access, que es el que va a ir a traer los datos en el grupo de la base de datos, tiene un arreglo de order line, que serían las líneas, ¿verdad? Ahí voy agregando cada línea que voy comprando. En el constructor, recibe entonces el número de identificador y vean que recibe por parámetro ese data access. Si el data access es igual a 0, entonces genera un throw, y si no, pues entonces ya inicia todos los valores. Tiene los métodos get y set para cada uno de las variables y tiene un método save que lo que hace es ir a guardar el valor a la base de datos. Esa es la interface. Hay shop data access, que es lo que se va a encargar de ir a la base de datos. Tiene dos métodos, get product price y save. ¿Qué hace cada uno de esos métodos? No lo sabemos. Y en este momento tampoco nos interesa qué es lo que tiene que hacer. Si se conecta a SQL Server, si se conecta a Postgres, si se conecta a MySQL, eso es algo que a nosotros como probadores es en este momento independiente. Lo que sí sabemos es que para poder crear un objeto de tipo order, yo necesito un acceso a datos, porque si no vean que el constructor no me va a permitir crear el objeto. Ese sería entonces un ejemplo de un dummy. Dice que lo que queremos es probar la dependencia de la interfaz. Y un dummy entonces lo que hace es nada más satisfacer dependencias formales. Entonces lo que hago es crear la clase dummy shop data access que implementa la interface que se llama el shop data access y que tenía dos métodos. Como es un dummy y dice que lo que hace es simplemente lo necesito para, por ejemplo, cuando necesito crear un objeto, no me interesa la implementación de estos métodos. De esta forma, yo puedo crear objetos simplemente que cuando los invoque voy a generar esos objetos. Pero recuerden que dijimos que el dummy es simplemente en el caso de prueba se requiere un objeto, pero nunca va a ser invocado ninguno de estos métodos. Ese sería entonces el ejemplo del caso de prueba. Lo que quiero es crear una orden. Entonces, vean que yo puedo crear un objeto data access de tipo dummy. Porque ya implementé la interface. No puedo crear un objeto al shop data access, ¿verdad? Porque es una interface, entonces no puedo crear objetos. Pero sí puedo crear objetos de tipo dummy. Porque ya implementé la interface. Los métodos no hacen nada, correcto, no hacen nada. Pero no me interesa tampoco que hagan nada. Porque en este caso de prueba, lo único que voy a hacer es crear un objeto de tipo order y necesito de esa interface solamente pasar un parámetro. Luego le agrego dos líneas y lo que voy a hacer es verificar que el length sea igual a 2. ¿Verdad? Para verificar que se están agregando los objetos. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas hasta aquí. Entonces, yo puedo crear un dummy solo cuando
En el caso de prueba, lo que necesito es tener un objeto, pero que no va a ser usado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente creo una clase que cumpla con los criterios mínimos, o sea, vean que la implementación fue casi nula, simplemente debemos implementar a la interface. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer a nivel de código, cada uno de los ejemplos para que lo vean funcionando. Ok, ahora el stub. Dice que es un objeto que programamos y contiene implementaciones mínimas y que normalmente lo que hace es devolver una constante. Ok, lo que este doble de prueba hace es responder a qué pasa si el caso de prueba invoca uno de los métodos de la interfaz. O sea, yo quiero hacer un save, verificar. Recuerden que el método save está en data access, ¿verdad? En el iShop. Si yo invoco ese método, lo que va a generar es un throw. Entonces, el dummy no me va a servir porque necesito que no se levante una excepción, ¿verdad? En este caso, lo que puedo hacer es devolver un valor fijo, constante. Entonces, vean que lo que hice fue un stub shop data access que implementa la interface y entonces en este método, o en este función más bien, retorno 25. Todo el tiempo que invoque ese método, lo que voy a obtener es 25. ¿De acuerdo? Ahí podría haber puesto 10, 5, 50, 1.000.000. Digamos. Simplemente es un valor fijo. Ahora entonces vean que lo que estamos haciendo es calcular el subtotal. Entonces, creé la orden con un structure data access. Le agrego una línea con el producto 1, 2, 3, 4 y le digo que la cantidad es 2, o sea que compré 2. Esto puedo ver si chayotes, papas, bananos, ¿verdad? Lo que fuera. Es un producto con este código, pero compré 2. El método getProductPrice, que es el que se invoca aquí en el subtotal, me va a devolver 25, ¿verdad? Entonces el subtotal, como compré 2, debería de ser 50. ¿Qué es lo que va a pasar con este caso de prueba? Cuando yo tenga la interface, o no, más bien la clase que implementa la interface, la real, yo voy a venir y voy a sustituir esta clase por la clase real. Mi caso de prueba debería seguir sirviendo. Sí, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Que mientras el programador está terminando su clase, yo puedo ir avanzando con mis casos de prueba. Los cambios que el caso de prueba debe sufrir son mínimos. Simplemente voy a cambiar la clase que voy a utilizar por la clase real y probablemente, tal vez lo que tenga que cambiar sea este valor, ¿verdad? Porque si el objeto que está en la base de datos no vale 25, pues ese es el valor que voy a tener que cambiar. Pero vean que en el caso de prueba, la lógica del caso de prueba debería seguir funcionando tal cual. El spike. Bueno, pero ¿qué pasa si ahora en lugar de invocar el método getProductPrice, invoco el método save? Recuerden que getProductPrice era una función, entonces retornaba algo. Pero save es un método, no me devuelve nada. Entonces, ¿cómo sé si ese método se está invocando o no? El Spike dice que almacena información sobre métodos invocados para poder realizar verificaciones sobre esos métodos. Entonces,
Vean que aquí se está llamando a save. Este doble de prueba, entonces lo que hace es que crea un atributo de tipo booleano que se inicializa como falso. En el método 6, lo que hago es ponerlo en true y le agrego un método que me retorne el valor. Si el valor está en true, este método fue invocado. Si el valor está en false, este método nunca fue invocado. Para poder saber si un método es invocado o no. Ese es el cambio, digamos, como que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me interesa saber si ese método fue invocado o no. Entonces, debería estar el valor en true. Y el fake dice que es el que tiene la implementación más compleja, puede manejar múltiples interacciones y es el que se asemeja a una implementación de producción más real. Y básicamente entonces lo que buscamos es responder cómo verificar el input directo. Entonces, vean que aquí yo agregué un arreglo de productos con la clase ítem. Entonces, esa clase ítem la tenemos que agregar. Ahorita les digo que tiene. Vean que agregué un método, valga la redundancia, que se llama agregar ítem, recibe el ítem por parámetro y hace un push a la lista. O sea que voy a tener una lista de productos. Probablemente esto va a ser como una tabla de la base de datos, ¿verdad? Entonces yo tengo en la tabla las filas de los productos. Aquí lo que voy a tener es una lista. Lo que estoy tratando es de que no siempre obtenga el valor de 25. ¿Verdad? Que era lo que sucedía con el segundo tipo de doble de prueba. Sino que aquí pueda obtener un valor distinto. Y luego lo que hago es recorrer esta lista y si el identificador es igual al que viene por parámetro, entonces me devuelve el precio. Que sería algo parecido a lo que sucedería, digamos, a nivel de base de datos. Que yo voy a la base de datos, me devuelve el valor y no necesariamente siempre va a ser 25. Siempre va a ser 20. Ahí está la clase ítem, tiene un identificador, descripción, marca y precio, tiene el constructor y tiene el get para cada uno de los atributos. Y aquí tengo un caso de prueba que se llama calcular orden. Creo el data access, le agrego dos ítems, uno con este código y otro con este otro código, ven uno es fácil de entrar y otro es sencillo. Este es el precio, 45, y este tiene un costo de 15. Creo la orden, agrego dos líneas, aquí compro 3 y aquí la cantidad es 2. Esta es la línea 0, entonces hace referencia a este que es 3. Y si obtengo el subtotal, debería ser 3 por 45, eso me da 135. Entonces vean que lo que estamos tratando es de simular un proceso más real a lo que realmente sucede. El caso de prueba sigue funcionando si lo reemplazo por la clase real. Sí. Cuando la clase real esté listo, simplemente fake chop data access ya no lo vamos a usar más y vamos a utilizar real chop data access. Y el caso de prueba debería de seguir funcionando. Con algunos cambios, probablemente sí, o tal vez funcione tal cual esté, ¿verdad? Depende de cuál fue la implementación real que se hizo.
Ok, vamos a hacer la práctica para después ver los mock. Entonces voy a ir a Visual Studio Code. Una cosa, ¿por qué me dejo de proyectar? Ay, voy a hacer esto. Antes lo iba a hacer y se me olvidó. Recuerden que la próxima semana tenemos el examen, ¿verdad? Solo venimos a hacer el examen y el que termine se puede ir. El examen es digital, entonces necesito que cada uno hace un formulario, cada uno traiga su equipo y ya ustedes bien la estructura, ya no les puedo decir más. Lo que iba a hacer es que, sí, es que no le he cambiado, ayer digo, tengo que cambiarle la fecha a la tarea y sí, Es un formulario que yo ya lo hice, que viene una pregunta de ustedes dos responden por ahora. ajá. Y es decir, la googleé y la fallé probablemente, entonces lo voy a volver a utilizar. Tendría como que borrar la respuesta, volverla a hacer porque está limitado, no sé. Me escriban en la tarde a borrarse. Porque era algo que sí, era así, mi decisión, güey. Yo también fui saber por qué, porque la cual se llamaba no sé qué es. Bueno, entonces creamos las dos clases. Ya cambié la fecha porque se me había olvidado. Este es el código y aquí simplemente le damos sobre order, quick fix y le decimos que importe la otra clase. Y este get data access nos va a dar error porque la otra clase no está implementada. Eso es lo que sigue.
Igual implementamos este error es porque todavía nos falta crear el iChop.access. Este es el código de order. Este es el código de order line y el segundo es el código de order. En el punto TS, sí. Nos falta crear la interface, que es interface. Ven que cuando creo la interface solo crea un archivo, no hay archivo de prueba porque recuerden que no se pueden crear objetos. Entonces, a las interface no puedo crear objetos, no puedo crear pruebas tampoco, entonces es un único archivo. Y del iChop Data Access simplemente son estos dos métodos. Aquí lo que nos falta es importarla. Ese es el código de iChop Data Access. Y aquí igual lo importamos. Y listo, ya no deberían de estarnos dando errores. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, probablemente sí. Ujú. Aquí lo que voy a hacer es que lo voy a poner en comentario. Y el de order, quizá que también.
Ok, entonces ahora nos implementar la interface. Entonces voy a agregar una clase que se llama DumiShop.Access. Y me voy a ir al punto TS, le voy a dar implements iShop Data Access. Ahí lo que estoy haciendo es implementando la interface. Y aquí eso me da automáticamente un error. Le voy a dar Quick Fix y le doy implementar. Y ella automáticamente me agrega el import y los dos métodos que tiene la interfaz. Ahí ya tenemos el DOM. Vean que fue mínimo lo que hicimos. Creo que me gusta preguntarte mucho, ¿verdad? Le voy a dar control Z. Cuando le di implements iShop Data Access, automáticamente ella pone un error y entonces me pongo sobre él, le doy Quick Fix y le digo que lo implemente. Quick Fix, implement, y entonces ella automáticamente me agrega el import y los dos métodos. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Vamos a agregar entonces ahora el caso de prueba. Eso tiene que ser en order. Aquí tenemos que agregar el import. Y ya nuestro caso de prueba debería estar funcionando. Recuerden. En order.spec. Todo lo que son casos de prueba van en el punto spec. Siempre, siempre. Entonces, creamos el objeto dummy y recuerden que lo único que estamos haciendo con ese objeto es enviándolo por parámetro para que se pueda crear el objeto order. Voy a crear una nueva terminal. Y ejecuto el ng test.
Vamos a ver, como que me dio un error. Dice que sí, puede ser. Sí, era eso. Eh, Tiene que haber entonces un describe que se llame dummy y aquí está el create order. Preguntas hasta aquí. Ok, entonces seguimos con el segundo ejemplo, que era el del stup. Entonces vamos a eh, crear una clase, pero ahora en lugar de dummy se llama stup shop data access. Y repetimos implements I shop data access, quick fix, implementamos y aquí en lugar de que genere un throw, vamos a retornar 25.
¿Qué pasa? Ok, vamos a crear el caso de prueba. Voy a crear un describe que se llame stub. Este caso de prueba. Recuerden que esto lo que hacía era verificar que, como siempre retornaba 25 y estoy comprando dos, entonces que el subtotal me devuelva 50. Ahí hay que hacer el import de la clase stub. Y ahora deberíamos de tener, aquí está el stub y el dummy. Continuamos. Sí, el siguiente es el spy. Vamos a crear la clase.
Repetimos, lo que vamos a hacer es un implements iChop data access. Implementamos la interface. Aquí recuerden que lo que hacía era que creaba una variable de tipo booleano. Ahí da un error porque no la hemos inicializado, pero lo que voy a hacer es agregar el constructor. Y aquí this.save se hace false. Podemos declarar hasta privado. Tal vez algo importante que no he mencionado es que puedo combinar tipos de dobles de prueba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el get product price aquí lo podría dejar retornando siempre 25, que sería el caso, el tipo de prueba anterior, de doble de prueba. Y ahora sí, en el save, recuerden que entonces se hace true. Entonces, this.save se hace true. Y aquí lo que me hace falta es el método get. Listos. Nos faltaría agregar el doble de prueba. El caso de prueba, perdón. Eh, Voy a agregar un describe que se llame spy. Y el caso de prueba
Que recuerden que lo que hacía era verificar eh, hay que importar verificar que el método safe está siendo invocado. Entonces, aquí tenemos doom, y stup y spy. Nos faltaría el último, que era el fake. Para el fake, recuerden que necesito una clase ítem. Entonces, vamos a crear primero la clase ítem. Esa clase ítem dijimos que tenía estos atributos. Y los métodos get. Ahora vamos a agregar la clase fake. em, fake. En el punto TS, entonces de nuevo hacemos un implements de iChop data access. Igual, implementamos la interface. Recuerden que necesitamos un arreglo de ítems. Hay que importar la clase ítem. Necesitamos el método agregar ítem. En el método
Get Progress, lo que hacemos es recorrer la lista. Y vamos a agregar ahora el caso de prueba en order.spec. Entonces, creo un describe que se llame fake. Y vamos a agregar el caso de prueba. Y aquí hay que hacer los import de la clase fake y de la clase item. Y ya debería estar funcionando. Que- Aquí hay que modificar el item.spec porque modificamos el constructor, ¿verdad? Entonces sería borrarlo. Sí, lo puse en comentario. Aquí ya ahora sí sale. Fake, doom, stupid, spy. Preguntas hasta aquí. Ok, entonces vamos a receso, 20 minutos y venimos a ver los mocks. Ok, entonces vamos a ver el último tipo de doble prueba, que son los mock. Recuerden que les dije que básicamente es una librería
se define como una implementación dinámica que puede configurarse para tener un comportamiento específico. En muchos casos es un reemplazo que está orientado a pruebas del objeto original imitado. Básicamente, con la librería lo que podemos hacer es, en un primer paso, crear el objeto de los métodos que van a ser invocados. Luego, especificar cuál es el comportamiento que yo espero que tenga ese doble de prueba. Y finalmente, verificar el comportamiento ejecutado respecto al esperado. No es necesario escribir el código que implementa el mock porque, ¿verdad? Como es dinámico, entonces es la librería la que hace todo eso. Y otra cosa importante de los mock es que permiten escribir pruebas que verifiquen un comportamiento en vez de un resultado esperado. O sea, que yo espero que ejecute un proceso de tal forma. Eso lo puedo hacer con un mock. Hay varios frameworks que permiten la creación de dobles de prueba o de mock, en este caso. Por ejemplo, para Java está EasyMock, yo he usado Mockito. Para Angular está Mochito, está Substitute. En este caso vamos a utilizar TS Mockito. Esta librería proporciona una oportunidad de hacer dobles de prueba de manera mucho más fluida para este tipo de lenguajes. Y tiene la particularidad de que no solo puedo crear dobles de prueba a partir de interfaces, sino que también los puedo hacer de clases concretas, o sea, de una clase común y corriente. Aquí estaría el mismo caso de prueba anterior que se llamaba safe, pero vean que en lugar de utilizar alguna de las clases que creamos, lo que le estoy diciendo es que cree un mock de la clase iChopDataAccess. Luego, lo que hago es guardar en la variable dataAccess la instancia de la variable que acabamos de crear y después, pues, lo demás funciona similar. En este caso, como lo que me interesa es verificar el safe, y recuerden que en el caso anterior lo que estábamos haciendo era crear un método adicional que me devolvía true para saber si lo estaba invocando. Aquí básicamente yo puedo, o hay un método que me permite hacer ese proceso que se llama verify. Y entonces este método verifica que este método fue llamado y aquí lo que le digo es la cantidad de veces que necesito que se llamara. Aquí se refiere a que debió haberse llamado una vez. Puedo utilizar twice para que se llamara dos. Bueno, eso depende de la cantidad de veces. Por eso les digo que no solo verifica el resultado, sino que verifica también el comportamiento. Esa sería la de calcular orden. De nuevo, creo el objeto de iChopDataAccess con un mock, almaceno la instancia. Aquí vean que tengo que decirle cómo quiero que se comporte. Entonces hay un método que se llama when, que lo que hago es cuando este método getProductPrice es invocado con este identificador, necesito que retorne 45. Entonces, yo tengo que decirle lo que quiero que haga al mock. Y lo demás ya si es igual, creo el objeto orden, agrego las líneas y el subtotal debe ser 135. Entonces es un poquito lo que cambia, ¿verdad? Que tengo que decirle cómo quiero que se comporte. Si no agrego esta línea donde está el when, el caso de prueba no va a funcionar porque el mock no sabe cómo comportarse, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a agregar esos dos métodos para que lo vean funcionando. Para eso necesitamos instalar una librería. Ya les voy a decir.
Eh, eh, no, lo que estaba dando era como vulnerabilidades, pero sí los instalaba. Sí, me faltó este. Sí, a todo vaya por defecto. Hasta que le dan a todo enter hasta que sale este, que ya se puede generar. Eso básicamente lo que hace es crear un archivo de configuración de Carmen. En el, voy a crear un nuevo describe que se llame como mock para que vean la diferencia.
Ahí les va a estar dando error porque tenemos que importar la clase. ¿Sí? Ahí había que agregar esta línea. Me faltó el verify, entonces la acabo de editar. Y el iChop Data Access también hay que importarlo. Simplemente le dan Quick Fix y ahí ya debería estar funcionando el primer caso de prueba que se llama mock. ¿Está? Recuerden que entonces lo que estamos haciéndole es, antes creábamos una variable que se llamaba Spy Choc Data Access. Aquí lo que estamos usando es la librería que se llama mock y entonces lo que hace es decirle que utilice la interface y aquí asigna la instancia. En este ejemplo, lo que estamos haciendo es un spy. Por eso les dije que el mock lo que hace es como tomar, puede ser cualquiera de los tipos. Este ejemplo particular es un spy, ¿verdad? Ahí lo que hacíamos era verificar que se estaba invocando el método save y entonces preguntábamos que retornara el true. Arriba ya eso nosotros lo podemos hacer y lo que hacemos es verificar que se invocó una única vez. Y el otro caso de prueba es el de calcular y este es este sería como este otro que vuelve 135, un fake. Están los dos. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Sí se entiende lo que es un mock? Sí, es más abstracto, que en el caso anterior.
Por eso me gusta ver los otros tipos, porque si no todavía cuesta más entenderlos. Al final estamos haciendo lo mismo, solo que con una librería, ¿verdad? La librería se encarga por debajo de crear las clases que nosotros tuvimos que crear aquí. Este es el proceso que está sucediendo ahí, ¿verdad? Pero vean que el caso de prueba en realidad no lo variamos. Solamente antes hacíamos un new y ahora lo que hacemos es crear un objeto, pero con el no, que es la librería. Entonces, los casos de prueba son casi iguales, ¿verdad? Solamente que ahora no tenemos que crear una clase que implemente la interfaz. Esa es como la diferencia. Básicamente hacen muy bien. Solo que una, digamos, como un poco más automático y la otra bien. Ahí lo vamos a ir haciendo otro ejemplo para que vaya quedando un poquito más claro. Para eso, en la clase de hoy, 11, vienen 3 clases. Una se llama cliente, otra count y otra sucursal. Las vamos a descargar y las vamos a agregar al proyecto. En clase 11, documentos, clase 11. Y se llama taller. Perdón, chiquillos, necesito contestar porque es algo de un taller que es el jueves. Sí, Cardinali. ¿Sí? ¿Bien usted? Ajá. Sí, sí, Cintia me dijo. No, no tengo ni idea. Yo no he hablado con nadie. Todo fue un usted. Ah, bueno. Sí, yo tengo la prueba. No, me voy a ir en mi carro porque yo soy en eso de apresurarme y eso no puedo. Tengo que pasar dejando a la chiquitina a la escuela y bueno, mejor me voy a ir en mi carro. Mm. No sé, el otro es Guillermo, no se anotó, entonces no sé. Ah, te podrías preguntarle, a ver.
porque creo que somos nosotros tres. Sí, pero es que yo creo que ellos se van a quedar en la fortuna. Entonces supongo que ella también, supondría yo, ¿verdad? Que ella también. Listo. Em, ok, si ya descargaron las clases, generalmente yo lo que hago es crearlas a pie, ng class, entonces voy a agregar client. La otra se llama count. Y la otra se llama sucursal. Sí. Ay, sí. No lo borré. Listo. Em, bueno, ahí tenemos las tres clases. Ahora lo que voy a hacer es pegar el código. Entonces, de cliente. Ahí va a haber un error, pero eso es simplemente porque hay que hacer un import de count. Y los otros es porque cuenta todavía no está implementado. Entonces, cuenta. Ay, hijo de pucha. Sí, es count. Count, count, count. Este. El código de count. Ay, sorry, está. Este count era una interface. Voy a. Hay que borrarla. Voy a borrar las dos clases porque no me deja. No me había fijado que era una interface. Y ahora sí, entonces en count a este código. Este es el código de count y no pasé el de cliente, ¿verdad? Bueno, eso ustedes lo tienen ahí. Es que creo que este no la pasan porque. Ok. Cliente tiene nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, correos y cuenta. Luego tiene un constructor que lo que hace es inicializar todas las variables. Cuentas es un arreglo de count y entonces lo que hace es inicializarlo. Tiene los get y los set para cada atributo. El set cuenta lo que hace es hacer un push al arreglo. Luego tiene buscar cuenta, que recibe el número de cuenta y entonces recorre la lista. Si son iguales, retorna la cuenta. Tiene un método retirar.
Este método lo que hace es recibir el monto que quiero retirar y el número de cuenta. Digamos que estamos tratando de simular como un banco. Lo primero que hace es buscar la cuenta para saber si existe, si está registrada. Si la encuentra, este método buscar cuenta retorna la cuenta, ¿verdad? No retorna el monto, sino el objeto cuenta. Y si no, entonces retorna nulo. Si este método es diferente de null, quiere decir que encontró el objeto, entonces obtiene el saldo de la cuenta. O sea, si tiene 1.000.000, eso va a retornar 1.000.000, si tiene 100.000 o si tiene 5 colores. Luego verifica que el monto que voy a sacar sea mayor o igual que 0 y luego verifica que el balance sea menor al, o sea, si tengo 1.000.000, puedo retirar menos de 1.000.000, ¿verdad? Si no es menor, genera una excepción de fondos insuficientes y si está bien el retiro, entonces ejecuta el método retirar. Luego aquí también genera una sección de que el valor es negativo, lo que voy a retirar. Y si no puedo hacer el retiro, entonces retorna menos 1. Este es el método client. La clase. La interface count tiene un get y un set número de cuenta. El get y el set cantidad de dinero. El tipo tiene un método retirar y tiene un método depositar y tiene un método liquidar. Retirar, ¿verdad? Obviamente es reducir. Depositar lo que hace es incrementar el monto del salto y liquidar, ¿verdad? Deja en 0 la cuenta. Y nos falta sucursal. Este sería entonces el código de sucursal.ts. Hay que hacer el import de client. Este método es más sencillo o esta clase solo tiene los set y los get de las variables ahí que asignó. Ok, entonces ahí tenemos. En sucursal, entonces, como les digo, solo tiene el constructor para inicializar las variables y los métodos get y set. Vamos a trabajar en la clase de prueba sucursal, que sería sucursal.spec. Aquí hay que poner esto en comentario porque modificamos el constructor y supongo que el de count también. No, el de cliente. Cliente.spec.
Vamos a importar la librería de Mockito. Y voy a crear un describe. En cliente, no, en sucursal, está bien. Entonces creamos un describe en sucursal. Vamos a crear estas variables globales. No, en sucursal. Punto spec. Creé un describe y agregué esas variables globales. Ahora tenemos que importar cliente y count. Ah, bueno, también hice el import de la clase de Mockito, ¿verdad? Aquí básicamente lo que tengo es una variable para cliente, una variable para sucursal. Tengo una variable de tipo mock para los dobles de prueba. Entonces aquí creo el mock y luego la instancia se la asigno a cuenta. Tengo un número de cuenta por defecto, que es 1, 2, 3, 4, 5, un balance que está en 100,000, y aquí es como otro balance auxiliar que vamos a utilizar después, que está en 200,000. Esas son las variables que creamos. Luego vamos a crear el método before each, que es para que antes de cada it se ejecute. Básicamente lo que hacemos ahí es, eso es dentro del describe. Vean que inicializo la sucursal, inicializo el cliente. Aquí vuelvo a inicializar el mock, que es para que cada vez, antes de cada caso de prueba, digamos, el mock quede limpio. Asigno el cliente a la sucursal, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hace, es agregarlo a la lista. Luego, aquí lo mismo, asigno la cuenta que creamos al cliente. Le digo a la cuenta que su balance va a ser de 100,000 y también le asigno el número de cuenta en 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a crear el primer caso de prueba, que es para verificar el saldo de una cuenta. Aquí vean que le digo que cuando se invoque al método get cantidad de dinero, entonces que retorne el balance, que eran 100,000. Invoco el método y el valor se almacena en saldo. Y luego lo que hago es verificar que el saldo sea igual al balance. Si son iguales, el caso de pruebas exitosos, y si son diferentes, el caso de pruebas fallido. Esta es una de las características que tienen los spec, que tal vez es nuevo, no lo habíamos visto. Y es que ya no solo verifica el dato, sino que también verifica el tipo. Tienen que ser el mismo tipo. Es como, digamos que lo que hace es como un casteo para que los dos tengan ahí el mismo tipo, ¿verdad? Si los tipos no coinciden, entonces el caso de prueba va a fallar. Aquí ya debería estar funcionando. Y eso era en sucursal, ¿verdad?
Vamos a ver qué se me hizo. Se llamaba sucursal. Vamos a ver, pensando un error en la línea 31. En la línea 26. Como que no me lo reconoció. Ujú, aquí está. Saldo de cuenta. Eh, entonces, ¿se entiende lo que estamos haciendo con ese caso de prueba? Básicamente en el reporting creamos el mock, ¿verdad? Que era el doble de prueba. Aquí lo que estamos haciendo es usándolo y le decimos, bueno, recuerden que no hemos incrementado la interface, que era count. Entonces, en el momento que yo invoque get cantidad de dinero, si no agrego esta línea, esto no me va a devolver nada, ¿no? Porque no tiene código. La que lo va a hacer retornar algo es el mock. Entonces el mock dice, bueno, si a usted lo invocan, necesito que retorne 100,000. Entonces eso es lo que hace en esta línea, retornar 100,000 porque lo dije aquí. Y ahora verifico el saldo y el balance. ¿Son iguales? El caso de prueba es exitoso. Vamos a ver el segundo ejemplo. Este caso de prueba lo que hace es agregarle dos cuentas a la misma persona. Entonces vean que por defecto, porque en el before each le agregamos una cuenta. En el before each agregamos una cuenta, entonces el cliente por defecto siempre tiene una cuenta. Aquí creamos una nueva instancia que se llama cuenta 2 y se la asignamos al cliente. Y luego verificamos que el número del end de las cuentas sea igual a 2. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos entonces ahí dos mocks, ¿verdad? Porque count es una interface. El tercer caso de prueba es que voy a retirar un monto que sea válido.
¿Qué estamos haciendo aquí? Ok. Le estamos diciendo que cuando el método get cantidad de dinero sea invocado, que le diga que el saldo es 300,000. Luego, le decimos que cuando se invoque el get cuenta, que retorne el número de cuenta, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Porque recuerden que en cliente, lo primero que necesitamos es que me retorne la cuenta, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos este método. Luego, que cuando invoque al método retirar, le diga que el saldo son 100,000, ¿verdad? Porque tengo 300 y voy a retirar 200, entonces el saldo sería 100,000, ¿verdad? Entonces aquí le decimos, bueno, invoque al método retirar. Este método de retirar lo que me devuelve es lo que queda en la cuenta. O sea, si tenía 300 y retiro 200, me quedan 100,000. Eso es lo que ella me retorna, el saldo. Y entonces verifica que los dos montos sean iguales. En este caso de prueba hay que tener un poquito cuidado, porque vean que pasan cosas por debajo, que si yo no les digo cómo interactúe, por ejemplo aquí, vean que invoca al método get número de cuenta. Si no le digo qué es lo que quiero que devuelva, ese método nunca va a funcionar. Y el otro caso de prueba, ¿sí? No lo pasan. Y el otro es el que quiero retirar más de lo que puedo. Digamos que este es el caso de prueba como el inverso. Aquí lo que vamos a verificar es que se genere la excepción de fondos insuficientes. Entonces, igual, le digo que cuando se invoque me retorne 100,000. Le digo que retorne el número de cuenta para que funcione el método buscar, que intente retirar 200,000 y entonces eso debería devolverme fondos insuficientes. Y además, vean que aquí estoy ejecutando el método verify. Y este método va a verificar que el método retirar nunca haya sido llamado. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque puede ser que el programador omitiera algo y aunque genere la excepción, el método retirar siempre se ejecuta. Entonces ahí estamos verificando que el programador haya tenido el cuidado de no invocar ese método, porque si no, entonces quiere decir que me envía un mensaje de error indicándome, pero siempre se hace el retiro. Entonces eso es como cosas adicionales que podríamos hacer con un mock. Preguntas hasta aquí.
Ok, entonces ahora sí viene lo más bonito, a ver si entendieron. Ahí hay 4 casos de prueba distintos que podríamos hacer utilizando los no. La idea es que hagan por lo menos unos 2 casos de prueba por ustedes mismos.